Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Buenas tardes. Pese al diluvio, pese al calor, pese a todo ese mal ambiente que anda circulando, estamos de vuelta. Era necesario volver, estábamos extrañando el programa, estábamos extrañando la posibilidad de escuchar a gente que tenga cosas para decir con sentido común, y nos toca un momento bastante complicado, un momento en el cual se ha develado esa inflación que estaba contenida o maquillada, se ha develado la situación catastrófica del país, y estamos ante esta situación que es cuando nos miramos al espejo y como estoy ahora después de que me agarró la lluvia, un desastre. Que puede tener arreglo o no, lo del país seguro, lo mío no sé. Pero en cualquier caso nos encontramos con que llegaron la hora de las definiciones, la hora de si estamos dispuestos a efectuar todos los cambios, todos los ajustes, todas las modificaciones que nos llevaron al estado en el cual estamos, o si vamos a persistir en esta decadencia que lleva décadas, casi que se podría decir que se acerca a un siglo. No puedo dejar de manifestar mi sorpresa cuando se está discutiendo si estamos o no estamos en emergencia, si estamos o no estamos en una crisis terminal. Y no puedo dejar de sentir una sorpresa y un azoramiento ante semejante duda cuando, si hacemos un poquito de memoria, desde el 2002 hasta hoy, solamente hubo 2 años en los cuales el Estado no estuvo en emergencia. Y me gustaría saber qué estado en el mundo, yo lo desconozco, si alguien me lo puede decir, va a ser muy interesante y va a ser un aporte para conocer otras realidades. Pero no conozco yo, lo confieso, ningún país en el mundo que haya estado 20 años, porque si serían 22, le restamos 2, pero bueno, 20 años en emergencia declarada, y que no se tome conciencia que es imposible sostener cualquier actividad, cualquier institución, cualquier labor en un estado de emergencia continuo, donde, por fuerza, esa emergencia se va agravando año tras año. Porque es muy fácil decir estamos en emergencia, y si lógicamente llegamos a esa situación y no modificamos las causas de esa situación, es más que evidente que el futuro va a ser peor y va a ser cada vez más complicado salir de esta velocidad de la caída. ¿Por qué? Porque hoy diluvió, se inundaron muchas calles, se inundaron los subtes, pero no se van a inundar las calles todos los días, no se van a inundar todos los subtes todos los días, ni por cada vez que llueva va a pasar esto. Hoy fue un hecho excepcional. Pero cuando se normaliza la excepcionalidad y vivimos en un estado continuo de que las cosas van para peor, es evidente que el deterioro va a ir en una proporción geométrica, luego de empezar con una proporción aritmética. Pero
como siempre hicimos desde que iniciamos este programa, nuestra intención es siempre la misma, que se acerque gente para hablar con sentido común, es decir, a partir del conocimiento y a partir de la sabiduría de las causas y los efectos sobre diversos temas. Hoy estamos, como siempre, con el doctor Adrián Burguet, vicepresidente de ABM, y tenemos la visita de la doctora Susana Corinti, una colega dedicada a través de toda su trayectoria al derecho tributario, al derecho previsional. Y bueno, hoy vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver con lo procedimental, con el sistema jubilatorio, porque a ver, también tenemos que considerar las dos vertientes o las dos, digamos, divisiones del mayor, el debe y el haber, porque todos sabemos la situación catastrófica que tiene gran parte de jubilados que han aportado, cosa que tiene muchas razones, muchas explicaciones, pero lo vamos a ir hablando con la doctora. Buenas tardes, doctora Corinti. Bueno, buenas tardes, gracias, colegas, porque el doctor Adrián también es colega para la materia que nos toca, en la parte tributaria, y yo les quiero agradecer enormemente porque este es el primer programa de ustedes de este nuevo ciclo, por lo que interpreté. Así que bueno, les agradezco la invitación y siguiendo con el hilo conductor que vos comentabas del desastre, más allá de mi pelo por la lluvia, también es cierto que este estado de emergencia del que vos hablas, yo lo remonto en materia tributaria a 1932. Claro. Porque ten en cuenta que la ley del impuesto a las ganancias es de 1932 y nuestros legisladores, que los vimos actuar y trabajar este mes de enero como nunca, ¿no? Por suerte, siguen prolongando la vigencia de la ley, así que que era por única vez. Por única vez, por tanto tiempo, bueno, 1932, 91 años, 92 va a cumplir. Y es importante el dato que dijiste, porque cuando hablamos del derecho de la seguridad social, pensamos en el jubilado. Pero el jubilado es una faz de la seguridad social, porque a ese jubilado, a esos planes sociales, a esas situaciones de vulnerabilidad social que tiene la Argentina, hay que financiarla. Y ese es, digamos, de lo que vamos a tratar de hablar hoy, que es la seguridad social en el enfoque de la recaudación. Siempre cuento algo gracioso y no tan gracioso para mí. Yo, dando clase en un posgrado de abogados del Estado, termino de explicar este tema, aclaro que lo mío es financiación, no jubilado, o sea, el jubilado viene después. Termino de dar clase y se acerca un colega y me dice, doctora, necesito hacer la jubilación de mi papá. Le digo, me parece que yo soy una mala docente, porque no dejé en claro que lo mío es la recaudación. Así que bueno, yo les agradezco la invitación y bueno, hay mucho para comentar. A ver, la anécdota que vos contás es muy interesante porque revela el gran problema que tiene la clase, digamos, intelectual, que es una sordera virtual. O sea, naturalmente están absolutamente capacitados como para escuchar, entender, razonar y contestar. Pero en la práctica se convierte en una observación sin escuchar. Exacto, sí, es así. Y estamos hablando de profesionales que asistieron a un curso en el cual vos desarrollaste toda la parte relacionada con la recolección de fondos,
Exacto, o sea, es una Para- mirada que uno señala. A ver, si el jubilado, si no hay recaudación, no hay posibilidad, digamos, de que haya reconocimiento de derecho. Este es el punto. Porque nosotros pensamos el Estado como dador de cosas, pero ese Estado dador de cosas tuvo que haber recaudado antes. Es como pasa en una casa común. Como pasa acá, Susana, nosotros no recibimos un peso del Estado, ¿sí? Sí, Esta radio funciona porque hace más de 100 años se hizo la primera transmisión radial del mundo y por eso pusimos una radio y por eso se llama Los Locos de la Azotea. Si tenemos 3 micrófonos, no puede haber 6 personas hablando, excepto que compartan el micrófono y compartan la silla. Obviamente va a resultar muy molesto, pero no se le puede dar un micrófono a cada uno cuando son 6 y hay 3. Y esto vale para una reunión familiar, vale para nuestra casa. sí. Lo que sucede a veces es que no hay una relación entre el debe y el haber, como vos dijiste al principio. O sea, yo cuánto, bueno, acá Adrián va a saber más que nosotros dos, que la tocamos de oído. Seguramente. ¿Cuánto tengo y cuánto puedo gastar? Porque esto también tiene mucho que ver. Yo creo que durante décadas hemos crecido y nos hemos desarrollado en esto de que el Estado es papá y nunca nos preocupamos en saber cómo papá consigue la plata. De hecho, le exigimos a papá que nos pague todo lo que nos tiene que pagar y no nos importa de dónde sale. Y tal vez no nos lo han enseñado. Eso es verdad. Es decir, de pronto el Estado termina siendo algo todopoderoso que todo lo puede. Lamentablemente hay quienes detectaron que no sé si lo puede todo, pero puede muchas cosas y lo han tomado como fuente propia, ¿no es cierto? Yo siempre cuento una pequeña historia. Cuando terminé mi colegio secundario, trabajé 2 años en el banco hipotecario, en aquel momento banco estatal, ¿no? Y claro, estaba haciendo mi primer año de la facultad. Entonces, antes de ir a la facultad, pasaba por el armario, tomaba un par de hojitas, una lapicera, una regla, y me iba a la facultad. Hacía lo mismo que hacían todos. Por suerte trabajé nada más que 2 años en eso, y cuando crucé la barrera a lo privado, me di cuenta que había estado robando. Tal cual. Y lo que vos dijiste... Juro que nunca me di cuenta. No, Hasta- es que hasta no me te di das cuenta, claro, que son bienes del que son bienes de todos. Era tarde para ir a devolver O sea, la resma que me hubiese llevado en total, o las 10 lapiceras, ¿no? Pero era lo habitual y lo común de que cada uno se sirviera. En ese momento el banco tenía 5.000 empleados, o sea, nada más que multiplicar a una por semana de cada uno, son 5.000, 20.000 lapiceras por mes, ¿no es cierto? Un costo que a lo mejor es intrascendente para la institución. Eso multiplicado por la cantidad de instituciones y demás nos va a dar una cifra. Pero más allá de la cifra, el concepto de lo propio y de lo ajeno, ¿sí? Sí. Es decir, nadie se animaría a venir acá y llevarse, no sé, el micrófono. sí, pero lo que decís es verdad. Con respecto a los bienes públicos hay una falta de concepto de que no es de uno, que responde a la comunidad. Entonces, Es de todos. me lo llevo. El papel higiénico, el jabón, me lo llevo. No, porque eso forma parte del gasto del Estado. Y hay algo que vos dijiste que me comprende a mí en las generales de la ley. Cuando yo trabajé en AFIP bastante tiempo, ahí nos conocimos en la Avenida Asamblea, en la Agencia 3, hace bastante. Y bueno, nosotros nos habían empezado a pagar por cajero automático. Te estoy hablando 1990, ¿sí? Entonces, mi hija mayor, por entonces, me decía que quería comprarse cosas. Y yo le dije, mirá, no tenemos plata. Entonces me dice, pero si vos vas al banco, apretás unos botones y sale la plata.
Y yo le dije, lo que pasa es que yo tengo que trabajar para poner la plata dentro del banco y poder sacar. Y me dice mi hija, ma, yo no entendía por qué la gente pobre no tenía plata, porque tenía que aprender el mecanismo tuyo. Claro, pero no era apretar los botones, era trabajar, ¿sí? Digo la gente pobre en un sentido popular, no quiero. A ver, es como resolver los calificar, problemas económicos de la gente, permitiendo que cada persona imprima en su casa el dinero. O sea, Claro. La única diferencia, no existiría una casa de la moneda, sino que cada cual diría, tengo que ir a comprar preciso 20.000 pesos. Taca, taca. Es exactamente igual. Porque hay una cosa, vos señalabas, los bienes públicos no es que no son míos, son de todos. Y así como yo no puedo entrar a tu casa si vos no me lo permitís. Si yo estoy usando esto, que es de todos, lo tengo que respetar y vos y todos lo tenemos que respetar. Y además no son de libre disponibilidad, ¿no? Exacto. Porque como son de todos, algo es mío. Pero no es que puedo servirme de ellos graciosamente, ¿no? Bueno, fíjate ahora vamos que... a ir a la parte de los recursos. Sí, fíjate ¿no? esto que vos decís, por ejemplo, yo cuando había empezado a trabajar en la administración pública no entendía estas cosas, o sea, las entendía, pero no entendía que la gente se lleve las cosas, ¿no? Pero se las llevaba como vos decís, naturalmente, hasta el papel higiénico, Sí, pero sí. eso forma parte De la cultura. de la cultura y o sea, alguien lo paga. Un recital gratis no es gratis, alguien lo paga. Pero esto que vos decís, de que alguien lo paga, que es tan así, yo creo que es un concepto nuevo para nuestra cultura, ¿sí? Porque creo que lo hablábamos hace muy poquito. Es habitual ahora decir, esto que estás haciendo lo estás haciendo con mis impuestos. Sí, eso es ¿Sí? verdad. Hace Hay 15 años atrás, un poco de 20 años atrás, o 30 años atrás, los impuestos era tirar dinero en algún lugar y que alguien se lo va a llevar. Es verdad. Hubo hechos que nos mostraron que alguien se lo llevó también, con lo cual la intención era pagar la menor cantidad de impuestos posibles, ¿no? Yo me acuerdo en la crisis del 2001, cuando se hablaba del crédito puente con los Estados Unidos y qué sé yo qué historia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El megacanje. El blindaje, el megacanje. El canje. El número uno bueno, acá no me sale cómo se llama, la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Es el primer programa. de La Reserva Federal. de la Reserva Federal, Sí. decía que él, si nos daba ese préstamo que nosotros pedíamos, ¿cómo le explicaba a sus plomeros el destino del dinero de sus impuestos? Claro. ¿Sí? Y la verdad que para nosotros era un concepto como absolutamente nuevo, un concepto hasta que casi no entendíamos qué quería decir este hombre, ¿no? Bueno, quería decir esto que estamos hablando, es decir cómo malgastás mis impuestos. Bueno, ¿Sí? ¿Para qué me cobrás si va a ir a un interés que no es el mío? Bueno, vos sabés que, así haciendo un repaso a raíz de esto que estamos conversando, no sé si ustedes se acuerdan uno de los últimos recitales que había dado el Indio Solari en una Sí. localidad de la provincia de Buenos En Aires. Azul, creo que era. Sí, que fue bastante complejo el tema. Él había, para poder el Indio Solari, digamos, ir ahí, además de lo que había llegado a cobrar, el intendente de ahí otorgó exenciones impositivas. ¿Por qué? Porque prefirió que vaya la gente al recital en aras de que la gente recaude más, ¿me explico? Y no pague tanto impuesto. Es interesante el tema, yo no lo traje para hoy preparado, pero es así, o sea, si los gobernantes pudieran advertir el tema impositivo, cómo impacta en la gente, tendrían una mirada diferente. O sea, las emergencias no serían tan extensas, dejarían que haya un poco más de libertad. Claro, el tema es cómo impacta en el doble camino, ¿no es cierto? Cómo impacta en lo que yo pago y cómo impacta en lo que recibo. Exacto, y ahí el intendente optó por que no exigir determinadas tasas municipales en aras de que se produzca el show y que haya ganancia. Después fue un lío bárbaro. Yo tengo una teoría.
la he desarrollado a Fati en casa porque yo soy un abogado fundamentalmente de batalla más que doctrinario. Por más que tú Lo sé, actuación te vi como- detrás del mostrador peleando, peleando y todo. Pero voy a una cosa, ¿no? Si el IVA fuera del 10%, si ganancias fuera el 10%, pero estuviera acompañado de una ley penal tributaria inflexible y de una prohibición de moratorias hacia el futuro, encontraríamos que si uno mira La- Producto Bruto, Mm. la recaudación sería mayor. O sea, lo de la curva del Laffer llevado a la práctica. Porque ¿quién correría el riesgo de ir preso? Vamos a hablar en términos llanos, Claro, ¿no? ¿quién? Si pago un 10% de mis ganancias y se terminó el partido. A su vez, si el impuesto al valor agregado pasa a ser el 10%, si ingresos brutos vuelve a ser lo que fue históricamente, que eso viene una cosa aparte, ¿no? Sí, aparte pensá que hay convenio, o sea, ingreso bruto es tremendo. Mirá, ¿sabés cuál era la alícuota inicial de ingresos brutos? Eso no lo quería decir. 4 por mil. El 4 por mil, cuando apareció impuesto a las actividades lucrativas. Claro, ¿Sí? sí, A ver, sí. si sacamos el impuesto de sellos o lo consideramos como un pago a cuenta de impuestos en la misma jerarquía territorial, por así decir, o de competencia, o sea, que el impuesto de sellos sirva para ingresos brutos. E ingresos brutos lo limitamos a las viejas alícuotas, el 3% para la etapa final, el 1,5% para la comercialización y el 1% para la producción, llegando a la parte, digamos, de producción primaria, la alícuota más baja, se vería reflejado en los precios y se vería reflejado en una recaudación. Porque la realidad, ¿cuál es? Cuando sale la moratoria, el que paga hoy en moratoria es lo mismo que si hubiera pagado el 4% de IVA, si hubiera pagado el 5% de ganancias. Totalmente. Y el paparulo, que pagó el 21% y Sí. pagó el 35% o el 45%, Es un tonto. es el tonto de la película. Exacto. Ahora, ¿dónde termina todo eso? En la gente que va a comprar. Porque cuando uno va a comprar, tiene todos los impuestos cargados, tiene todos los impuestos trasladados, y la persona lo paga. Yo tengo un cálculo que, por supuesto, como siempre digo, estos son cálculos que hago mentalmente y pueden estar equivocados. Pero yo calculo que la persona que trabaja y cobra un sueldo, entre el 50% de cargas previsionales y... Sí, que en realidad si lo paga un poco el empleador. Sí, pero perdón, sale del es empleador, un sueldo pero- y medio, pero es un sueldo y medio para el sí, una parte ¿Correcto? total. Bien, o sea, de los 150 que le sale El al aporte, empleador, tal el cual. tipo cobra 100. Mm. De los 100, tiene alguna retención, algo siempre se queda en el medio. Y la carga tributaria de las cosas que compra, en definitiva, esa persona trabaja por el 30%. Sí, te digo más, ¿sabés qué sería interesante? Sé que hay que cerrar o no, ¿estamos No, bien? no, Bueno, perdón, ¿está aburrido o está interesante? ¿estamos bien? Sigamos Bueno. para adelante. Nosotros, yo pienso, vieron que ahora los productos vienen, si tiene edulcorante, exceso en sodio, exceso en azúcar, sería interesante que haya, en vez de hexágonos, circulitos en donde digan 2% ingresos brutos, tanto de convenio, o sea, impuesto a las ganancias, IVA, para que también la gente visualice que en realidad más del 50% del producto muchas veces es impuesto. para sostener a los... y que después eso no llega, como vos dijiste, a donde tiene que llegar, porque eso tiene que ir a los hospitales, a las personas vulnerables, o sea, tiene que estar el impuesto cumplir la función solidaria por la cual fue creado. Más aún, no tenemos idea la cantidad de impuestos que pagamos, ¿no? Es decir, cuando vos compras una gaseosa,
terrible la cantidad de impuestos internos, bueno, IVA y todos los colaterales, y aparte ¿no es pensá cierto? municipal, bueno, acá zafamos de municipal, tenemos gobierno de la ciudad, pero andá a un pueblo de la provincia pero de está Buenos junto. Sí, pero de alguno No, pero el tema zafamos. es que Si te vas a la provincia tenés impuesto nacional, provincia Y municipal. y municipal. por el mismo hecho imponible. Es tremendo. Es una triple imposición. Es tremendo. Ahora, volviendo a lo que planteabas antes, bueno, vos también lo planteabas, estaba pensando, ¿no? Vos en Estados Unidos, todos los precios que tenés son más tax, más IVA. Perdón, IVA depende del estado. Y Es un impuesto local. el impuesto local, ¿no? Y conozco casos en los cuales se le ha hecho el guiño al vendedor, ¿no? Bueno, $10, cóbrame los $10, ¿no? La reacción es absolutamente contradictoria, ¿no? Porque no es que le dice, bueno, no, de ninguna manera yo te puedo rebajar el precio, no puedo dejar de cobrarte los impuestos, Tal cual. ¿sí? Probablemente en algún momento haya pasado lo que vos proponés, en lo cual se ha planteado, bueno, el que no paga, paga. ¿Sí? El que evade, paga. Ya está tan asumido, tan asimilado todo eso, que ya no es necesario el castigo. ¿Por qué fue preso Al Capone? Por impuestos, por no pagar impuestos. No fue por, Por no no pagar fue por impuestos. mafioso. No. Y vos fíjate Es que increíble. acá, legalmente, al consumidor final hay que ponerle el precio final. ¿Sí? Por considerar que si se le pone el precio bruto, se lo va a engañar, o puede ser engañoso. Y de hecho, en ese engaño confundir, ¿no? Es decir, Tomemos conciencia. Porque hay algo que nos hemos olvidado. Algo que se llama exacción ilegal, que es el delito penal de pretender cobrar a partir de una postura de autoridad lo que no marca la ley. Cosa que la vemos todos los días. Sí, se hace muy difícil de explicarle a la gente que tiene una pyme, porque si algo está mal dentro de la FIP, pero la FIP sigue con ese pensamiento equivocado, para un empresario de una pyme, para un kiosquero, para un monotributista, es muy difícil de pensar que el Estado se puede equivocar. Esto es lo grave, ¿no? Que no puedes pensar que haya una exacción ilegal del Estado, pero debería llamársela así. Pero los saldos a favor continuos de ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos, yo admito las retenciones y las percepciones, existen en todas partes del mundo. Es una exacción ilegal, es lo mismo que decir que el IVA es el 26% y ganancias el 75%. Tal cual, Yo tengo dos casos. tal cual, es Un verdad. caso en Misiones, Bueno, Misiones es tremendo. 26 millones de pesos de saldo a favor, lo reconocieron, todavía no lo devolvieron. o sea que ya estarán en 15 más o menos. Puedo contar otro caso, Ciudad de Buenos Aires, construcción de inmuebles categoría C con la exención de ingresos brutos, Sí, o la alícuota menor, pero en cualquier caso, siempre un tratamiento benévolo para la actividad. Hubo un cráneo que dijo que no, que en realidad la exención era para el que hacía la obra exclusivamente, sin pensar que en definitiva se anula la exención porque el sentido de la exención es que la propiedad valga menos. claro. No. Bueno, acá aplica el sentido común, Perdón, el no sentido pero esto, común. ya claro. estamos en el sentido de la locura, porque Claro. esta gente tuvo toda la, digamos, la escalera administrativa, tuvo que impugnar judicialmente el acto y tuvo que pagar porque se había agotado la vía administrativa y ya En la se ciudad, había... sí, en la ciudad es optativo, Bueno, pero mayormente concretamente se esa paga. gente pagó $400.000, ganó el juicio, lo hemos ganado, después de 12 años de juicio en la corte de la ciudad, por suerte ahí se rindieron, y si le van a devolver el dinero de acuerdo a las normas de la ciudad, le devolverían 10.000 pesos, o sea, Dos $10.000, o sea, Sí, ganando, perdió. Ganando perdió. Eso es directamente una estafa. No tiene otro nombre.
Sí, y esto que vos decís del sentido común, por ejemplo, de la estafa, una vez pasó con el ARBA, se promovía la industria automotriz. Para hacer un auto vos tenés que cortar chapa y esa chapa se llama desguace o algo así. La exención la tenía la industria automotriz, pero eso forma parte de la industria automotriz. Una materia prima porque si yo no corto, no armo el auto. Sí, no lo puedo hacer de plástico. Claro, y aparte, claro, pero si yo armo con chapa y corto la chapa, ¿qué hago con esa chapa? ¿Le aplico el impuesto común o está exento? Debería estar exento, porque si está exento, bueno, el ARBA pretendió cobrar como si no tuviera la exención. ¿Qué pasa? Uno discute, viene una moratoria y uno que le dice al cliente, mira, pagá porque esto tenemos 6, 7 años de juicio, no sabemos cómo van a resolver. Entonces es grave el tema tributario cotidiano en la Argentina. Es muy, muy grave. Y en particular a las pymes y a las pequeñas, ¿no? Sí. Y incluso a las profesionales. Yo tengo un caso vergonzoso de la comisión arbitral. Vergonzoso. Porque en el fallo dijeron lo que yo no había dicho, me dijeron que no tenía razón y en los hechos me la dieron. Qué loco. Concreto, ¿eh? Yo Qué fui loco. representante de la provincia de Buenos Aires entre el año 97 y 99, ¿no? Yo siempre consideré que tenía que fallar de acuerdo al derecho, porque en definitiva, integrando la comisión arbitral, uno termina siendo un juez. En definitiva, sí. En definitiva, sí, porque está evitando que se judicialice un tema y eso va en pos del bien común. Es lo que la ahí gente está la cosa. no entiende. La gente, digamos, hay gente que está en la administración que cree que no darle la razón al contribuyente cuando la tiene está mal. Pero, Susana, Y está bien. ¿de dónde arranca eso? De no considerar que estás cumpliendo una función de servidor público. Sí. Y que vos no sos el funcionario, mejor dicho, voy a utilizar un término desagradable. No sos el abogado del usurero Tal que cual. está viendo cómo le va a sacar la plata y cómo le va a sacar los pantalones al que le vino a deudor, pedir, claro, que por tipo claro. no se podía comprar un pantalón, Claro. sino que sos un servidor del derecho, un servidor público, y que tenés que aplicar la ley, y que cuando el Estado tiene razón, tiene, y cuando no la tiene, no la tiene. Y hasta es saludable. puede no tenerlo. Y que Obvio, claro. obvio, desde un error material, desde un error Conceptual, de cualquiera, de lo que fuera. del mismo, digamos, de la misma cantidad de ángulos que puede tener el contribuyente, ¿no? Así Obvio. como se equivocó, el contribuyente también puede cometer errores a partir de equivocarse, no necesariamente tienen que ser malintencionados. Claro, no todo mala fe, Claro. tal cual. Y en la contrapartida lo mismo, ¿no? Mira, yo tenía una jefa con la que tenía diferencias, pero decía algo que era cierto, que muchas veces entre los contribuyentes y la propia AFIP no hacíamos uno. Y era cierto porque, bueno, todos nos equivocamos. Lo importante es lo que vos decís, que no haya alguna picardía, ya sea del contribuyente y ya sea también de la propia AFIP, porque es lo que vos decís. O sea, ¿por qué persistir en el error? Si está mal, algo está bien o mal, todos sabemos cuándo. Que aparte el Estado, por definición, tiene que tener autoridad moral a través de sus funcionarios, porque el Estado que es una pila de normas, no es nada. La realidad son los funcionarios los que hacen que el Estado se corporice en algo, Exacto. o esté ausente, donde tiene que estar, ¿no? Pero ese es el punto central de la cuestión. Sin embargo, no está entendido, por lo que veo o por lo que vi, en ningún estamento estatal esta capacidad de servicio que tiene que tener el Estado para con los contribuyentes. ¿Sabes cuál es ¿no? la frase que se utiliza? Tenés puesta la camiseta. Y yo entiendo que se tenga que poner la camiseta, pero de la ley. Pero además... Esa es la camiseta que uno tiene que cierto. tener. Pero además, tener puesta la camiseta, ni de un lado ni del otro, implica maltrato. Obvio. ¿Sí? Porque hemos tenido alguna experiencia de haber ido a alguna repartición
estatal y decir, espera, ¿por qué me querés pegar? Sí, Si vengo a hacer un reclamo, ¿sí? Es decir, después vemos si tengo razón o no tengo razón, pero no tenés que cachetearme o mandarme al otro escritorio sin levantar la cabeza, sin mirarme la cara. sí. Sí, incluso esto se puso más fuerte a partir de la pandemia, en donde hemos perdido también un poco este trato cotidiano, digamos, de ir a los mostradores, en donde todo se hizo a través de la web, que tiene su parte positiva también, pero también su parte negativa, porque hay situaciones que por más que haya inteligencia artificial o que se quiera buscar situaciones genéricas para que sea más fácil la recaudación, no siempre es posible. Hay que ver cada caso en particular. A ver, un ejemplo muy clarito es el caso de la provincia de Buenos Aires, como podría decir la provincia de Santa Cruz o la provincia de Mendoza, ¿no? Donde ahí se justifica absolutamente que se opere a distancia de algún modo, porque era el absurdo de que todo tramitaba en La Plata y había un colegio de gestores. Sí, es verdad, todo es La Plata. Como el tipo que vive en Bahía Claro. Blanca o vive en Pehuajó, tenía que ir a La Plata, no verdad. tenía ninguna lógica Es verdad. eso. Pero eso es una cosa distinta a que en cada problema uno se ponga a hablar con un aparato que le contesta con voz metálica, diga 1, 2, 3, 4. Sí, como que estás haciendo un pedido a la farmacia. Sí, de pronto Sí. es una herramienta y muy útil que podría atender cosas comunes, cosas habituales, pero debería haber un canal abierto para lo que no es habitual, para lo que es particular, para lo que es personal, ¿no? Si vos te fijás en cualquiera de estos BOTI, encontrás un apartado que dice preguntas frecuentes, ¿no? Las preguntas frecuentes son las que hacen 10 millones de personas, ¿sí? Que merecen la misma respuesta. Una contestación tipo. Claro. Entonces, eso ayuda a resolver muchos casos muy rápidamente. Entonces, a lo mejor tenés una cola, no sé, cualquier cosa, de 1000 personas, a lo mejor sacaste 350 de la fila y eso te permite atender a las otras personas más rápido, ¿no? Sí, eso Por es cierto. El Sí, tema es es una cuando herramienta se útil confunde, en el ese bot te dice, sentido. no te entiendo lo que me decís, y no me vas a entender porque lo que yo te estoy planteando no está en tu listado. No puede estarlo, todo. No puede estar todo. No. Y además que lo humano presenta aristas insólitas, porque pueden darse cosas que uno nunca se imaginó porque no las atravesó. Y bueno, por ejemplo, en seguridad social es muy difícil la igualación. En seguridad social, reitero, la parte financiación, no la parte del jubilado, la parte de la persona con discapacidad que necesita una pensión. O sea, estamos hablando de cómo se aporta, porque no es lo mismo un monotributista eventual, no es lo mismo una relación de trabajo registrada desde hace un montón, defectuosamente registrada. Y acá es donde como que la AFIP está haciendo agua en muchos aspectos, ¿no? Que bueno, que es donde tenemos que tener el alerta. Vamos a los alertas. Pero un poco lo que vos decías al principio, que hoy para un empleador un sueldo de una persona en blanco implica un sueldo y medio. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque hay algún caso que significa 1.9. Claro, es complejo el tema. Y después hay situaciones muy particulares. Por ejemplo, la situación de los empleados de la construcción, la situación de los trabajadores agrarios, que son trabajos estacionales, claro, o con determinadas circunstancias particulares, y después a eso se suben situaciones de otros recaudadores, por ejemplo ART. La AFIP puede hoy hacer un ajuste y la ART enseguida viene y se cuelga a colgarse, pero resulta que por estos trabajadores que la AFIP me está ajustando para atrás, nunca tuve ningún problema. Entonces, ¿por qué viene hoy la ART a querer
cobrar del pasado cuando nunca usé los servicios de la ART. ¿Me Y explico? no hubieras tenido derecho a usarlo, porque no estaba No pagado. estaba tal cual. Y tendría que haber esperado un juicio laboral eventualmente, si se lo quiero hacer, y ganarlo. O sea, es muy loco todo esto de que todos quieren llevarse un pedazo, por así decirlo en sentido popular. Bueno, entramos Sí. en tema. Bueno, yo te vuelvo a agradecer. La idea era charlar un poco de estas situaciones de la AFIP. Hay un caso que les quiero compartir, que es un caso que... Perdón, ¿pero qué estás abriendo? Bueno, estoy abriendo un libro que les traje para mostrarles que... De 2 tomos. De 2 tomos, que es la tercera edición que salió, que es de la editorial, bueno, Thomson Reuters, tengo que hacer la publicidad, que es la conocida comúnmente como editorial La Ley. Por tercera vez aceptó la propuesta mía, en este caso junto con el doctor Horacio Giordano, que hoy es jubilado de AFIP, pero trabajó en AFIP desde siempre. Cuando la Seguridad Social pasó a manos de la AFIP en el año 94, el doctor Giordano trabajaba en un organismo de recaudación y lo tomó la AFIP, y es una persona, además de ser una persona excelente desde lo humano, es un profesional aplicado. Incluso en el libro que vos tenés, el tomo 1, hay cursogramas que él desarrolló. Bueno, yo cuando me entero que se va a ir de la AFIP, dije, yo lo tengo que llamar porque este hombre me tiene que ayudar. Son las personas que saben. Es el que sabe, y bueno, y hizo algo que es muy de caballeros, de masculinos, porque hizo todo hizo gráficos de los procedimientos. Vieron que en esto las mujeres somos más de escribir, bueno, mayormente, no quiero. Y acá él hizo todo un gráfico perfecto, como dónde estás parado, si estoy parada en el acta de inspección, si estoy parada en la revisión. Convengamos que es Permiso. es una invitación al galimatías si no se hace ese gráfico. Exactamente. Él hizo... Termina haciendo un mirá, jeroglífico, ubicarte en qué estado estás. ¿dónde estás parado? Exactamente. Yo esto no lo hubiera podido hacer nunca. Sí. Incluso les cuento, en la primera edición yo escribía, y uno de los, que en ese momento era un secretario de redacción, Alejandro López, del periódico Económico Tributario, me dijo, hace un gráfico, porque esto que estás escribiendo, no me dijo, no lo entiende nadie, pero el gráfico nos permite ubicarnos. ¿Vieron? No se visualiza. Claro. La misma explicación en una parrafada la entiende el que lo conoce. Exacto. Y él Y esto acá... está hablando para los que no conocen. Tal cual, tal cual. Y él hizo gráfico de todo, de lo que es la parte administrativa, que son... O sea, pensá que esta edición salió en el 2007. Y este avance fiscal cada vez quiere más, de un procedimiento. Ahora hay 4. Si es la misma relación. Bueno, hay 4 maneras de que te saquen plata por un trabajo registrado o incorrectamente registrado. O sea, es complejo el tema. Pensá que el del 2007 a hoy, ¿cuánto pasó? No pasaron ni 20 años, claro. Bueno, la AFIP tiene 4 procedimientos distintos. Hay uno del Ministerio de Trabajo. También si no tenés trabajo, si no le diste el alta al trabajador, tenés multas formales que terminan en el penal económico, ¿sí? O en los juzgados federales en el interior del país. Todo esto es producto del gran avance del Estado en las relaciones particulares, a tal extremo que hoy a nadie se le ocurre pensar que no puedes tener a la AFIP de socio, porque ustedes que hacen el libro de sueldos y jornales, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que hacer el alta en la AFIP. Si no tenés el alta en la AFIP, ese empleado no existe. Y es tan exigido que el alta la tenés que hacer incluso un día antes de que el fulano entre a trabajar, porque si no está mal. Yo digo, el término es, hay una gran penetración del Estado en materia de recaudación.
es enorme. Y fíjense que no pasa lo mismo cuando le tiene que pagar al jubilado, No. que están los juicios llenos a la espera del cobro para que el jubilado tenga reconocido su derecho. Sin embargo, acá es como que entra y me llevo lo que me corresponde o lo que creo que me corresponde. Y en esta situación, por eso, bueno, agradezco a la editorial. El libro está en 2 tomos porque iba a ser en 1, pero fue en 2 tomos. Algo que es divertido, entre comillas, es que cuando estábamos por sacar el libro, salió el DNU. Entonces me llaman de la editorial. ¿Qué pasa con...? Bueno, como esta materia es muy específica, por suerte nuestros legisladores y políticos todavía no la pudieron llegar a comprender en su totalidad. Saben que hay caja y la sacan. Eso sí sirve. O sea, si acá hay plata, la tomo. Claro. Pero no sé cómo hacer para que paguen menos o que paguen de otra manera. Entonces, por suerte el DNU no tocó nada de la materia. Igual hoy hubiera sido lo mismo porque estamos igual que antes, pero bueno, quiero decir que no tocó esta materia. Y hay algo que sí que me preocupa, que se los dije al principio, y que es importante que también la gente sepa, que ustedes saben que la única manera de que algo no se reclame nunca más es que haya prescripto. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un derecho a cobrar algo siempre que ese derecho esté vivo. O sea, y cuando se cierra la página, digamos, del cobro, cuando pasó el tiempo y no reclamé. O sea, cuando alguien deja pasar el tiempo y no reclama, se pasa lo que se llama la prescripción. El ejemplo más común es cuando un trabajador es despedido y no hace juicio en 2 años, prescribe. Cuando hay un accidente de tránsito y no se reclama el pago del daños y perjuicio y pasan 2 años, prescribe. En seguridad social, parte recaudación, rige una ley de 1953, que quedan hoy vigente 2 artículos. Uno de los artículos es la prescripción. Quiere decir que la AFIP tiene en esta materia 10 años para reclamar. O sea, hoy llega la AFIP y dice que el doctor Luis Borzone tendría que haber cobrado en vez de 100 pesos, 150 por convenio, y sobre esos 50 pesos hace un ajuste de hoy 10 años para atrás. En base a esta ley de 1953 que estaba vigente cuando se usaban las máquinas de escribir con carbónicos, o sea, otra etapa mundial. Sin embargo, esta ley de 1953 sigue vigente. Entonces, la AFIP puede reclamar 10 años para atrás. O sea, es la condena a la quiebra de cualquier empresa. O de Total. cualquier persona. De cualquier persona. Es grave el tema, por eso me parecía importante comentarlo. ¿Hay algún fallo pendiente que la Corte resuelva sobre este punto? Pero bueno, va para largo. Yo te voy a proponer una cosa, porque la conversación es excelente y te va para mucho. Si querés, si te parece, hacé un pantallazo y la seguimos el jueves que viene. ¿Cómo, No es que, o sea, te digo, ¿estamos bien? No, son 10 minutos más. No, entonces paramos acá y Pero ¿cómo pantallazo? No, y relajemos un poco. Quiero entonces hacer como una breve síntesis de lo que hablamos, Sí, Perfecto. si les parece. sí, no, o sea, quiero que entiendas esto. No, estamos... sí. Es un tema lo suficientemente interesante, frondoso, Sí, que amerita un programa que se desarrolle. sí, bueno, ya que entramos en tema. Yo, sí, después arreglamos si el jueves próximo o el otro, pero Cuando te la parezca. idea es Cuando vos la te continuidad. Sí, me parece que así como en su momento, hace 15 años atrás, no se tenía el concepto de que yo pago los impuestos y me tenés que dar, creo que la seguridad social, que avanzó mucho, y gratamente avanzó con el reconocimiento del derecho de los vulnerables. Pensemos que en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y en el 22 hay una gran protección a las personas vulnerables, que esa plata sale de fondos públicos
que esos fondos públicos alguien los paga, y bueno, los pagamos cuando hacemos los aportes previsionales. Entonces, hay una ley de 10 años de prescripción que habría que revisarla, y como les dije, hay un gran avance fiscal en esta materia que en menos de 15 años estableció más procedimientos para recaudar, ¿sí? Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires existía también la prescripción decenal, Sí, que en realidad, y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo, era un gran negocio de los que armaban las causas, generaban honorarios, se hacían procedimientos monumentales, y en el mejor de los casos, cuando se llegaba a la decisión final, esa prescripción decenal, ese monto, Se se le negó. iban a reclamar a Mongo, que se había presentado en concurso o en quiebra, ¿sí? sí, ¿Y qué pasa? ¿Por qué viene este tema? Por una razón muy simple. Los presupuestos no son un dibujo al óleo, es recursos y gastos. Y los recursos y los gastos los tengo en este ejercicio. Yo puedo entender que alguien que opera en la clandestinidad absoluta tenga un plazo de prescripción mayor. Pero ya 5 años es un plazo enorme, en Es el cual el Estado... es enorme. Sobre todo cuando tocas un botón y ves... dónde Ni está hablar, parado, ¿no? ni hablar de los impuestos empadronados. Incluso te digo, esto que vos decís, hay una causa de la Corte Carrera que dijo eso la procuradora. La ¿Pero doctora qué? Laura Monte dijo, ya 5 años es un montón para que recauden. Y te digo un dato no menor. La prescripción a favor de la FIP es de 10 años, pero si un jubilado obtiene su jubilación para reclamar el reajuste, 2 años. O sea que, Es asimétrico. exactamente, es Bueno, grave. En otro orden de concepto recaudatorio, hace, no recuerdo, 2, 3 o 4 años, subieron la prescripción de las multas, de las infracciones de tránsito, Ah, que eran 2. que eran 2 años, la llevaron a 5. Mm, ¿Sí? Y la verdad que el agrandar las prescripciones lo que hace es poner en evidencia la ineficiencia del recaudador. totalmente. ¿Sí? Porque no hay ninguna razón. A ver, Ruta 2, me sacan una foto, a los 10 minutos la tengo en mi mail, no en mi casa. Es decir, Exactamente. no gastaron papel, no, me lo mandaron por mail. ¿Sí? Mirá. Si no sabe hacer el seguimiento para que, ni siquiera en 2, en un año, y la verdad, Con él hace nada más que 54 años que somos amigos, así que Poquito. tenemos alguna conversación que otra. Y yo le comentaba que cuando salió la capitalización en el sistema jubilatorio, yo dije, esto es maravilloso. Pues digo, bueno, voy a tener aportes, en Mis ese momento aportes. regía la convertibilidad. Tal cual. Cuando escuché que dijeron que no garantizaban, año 94, Sí, 94, Sí. no garantizaban que lo que uno pusiera iban a ser los dólares que puso, me quedé en el sistema de reparto. ¿Por qué? Porque yo siempre consideré como trabajador autónomo que el impuesto era la jubilación era un impuesto al trabajo. Y digo, estos tipos me van a estafar cuando yo me jubile, o sea, cuando llegue a viejo y tenga que seguir trabajando, porque lo tengo es así, perfectamente claro. es así. Yo sé que me van a estafar. Me va a dar más bronca si me pongo con los otros, a los cuales les voy a dar un dinero que no me lo van a devolver. Y este concepto de que la jubilación durante el tiempo que uno aporta no es una forma de hacer su propio peculio, sino que es un impuesto al trabajo, porque es eso, lleva a estas cosas. Totalmente. Totalmente. Y cuando veas los casos de injusticia, triple. Y vos hiciste bien que no te pasaste al régimen de capitalización, porque acordate que en el 2008, en abril del 2008, hubo una convocatoria que la gente se pase. Y como no se pasó, ¿qué Se hicieron decretó. en diciembre del 2008? Chicos, nos pasamos pasamos? por ley. O sea que fue un
un tránsito que les habrá servido a algunos, como pasa siempre, y bueno, pero finalmente volvimos al principio. Es que ahí está el tema de los problemas de siempre de Argentina. Nosotros tenemos que ser un país de nuevo. Sí. Nosotros ya perdimos el ómnibus. Bueno, estamos la pasamos bien con el Yo, ómnibus que nos perdón, tocó. Yo por lo menos de mi parte, por la edad, considero que vi pasar la vida, ¿sí? No es que no tenga proyectos, acá son conscientes de todos los proyectos y todas las cosas que hacemos, pero no tengo 20 años, No. voy a cumplir 67. Entonces, hay que hacerlo de nuevo el país, hay que hacer una nueva sociedad. Tenemos que ser conscientes de que somos integrantes de una sociedad en diversos estamentos, en el barrio, en el municipio, en la profesión, en la familia. Y eso hay que reconstituirlo porque no existe hoy. Y tenemos que ser conscientes de cómo se le dan los recursos, cómo pesan sobre nosotros obligaciones y deberes y cuáles son nuestros derechos, que no son ese cúmulo infame, porque realmente es infame, la cantidad de supuestos derechos que tenemos, que en realidad son un papel mojado. Si vos lo dijiste al principio, la cuenta, el debe y el haber, yo tengo derechos, pero si no tengo la plata para esos derechos, no los tengo. ¿Son derechos? Sí, son derechos, pero yo necesito llevarlos a la práctica a través de gasto, del gasto público, de cómo, ¿no? Sí, es un tema, y es más, yo creo que debería haber educación tributaria en las escuelas. En vez de enseñarnos, no digo que no, que no nos interese otras materias. Base de derecho financiero. Sí, básico, muy básico, pero tendría que haberlo. En su momento la FIP había procurado, pero bueno, como... Me acuerdo Sí. que habían establecido un modo de juego. Sí, en los cuales juegos, los chicos iban, Sí. sí, incluso hasta en distintos lugares del país, los chicos podían tomar conciencia de dónde sale la plata, ¿no? O a dónde va la plata y para qué. Lo que pasa que, lamentablemente, como se ha perdido la cultura del trabajo, como se ha difundido la cultura del vivo, el que puede vivir y prosperar mientras trabaje otro y lo mantenga, es muy complicado explicarle a un chico que tiene que trabajar, que tiene que producir, que tiene que generar los recursos para autoabastecerse y que además tiene que hacerse cargo de los gastos que implica vivir en sociedad. Totalmente. Si una tributarista famosa me decía, Susanita, si vos vas por la calle y te piden para que des algo, pero vos pagaste bien tus impuestos, no deberías darle nada, porque vos ya cumpliste con tu obligación con la comunidad. Es así. Y eso que uno tiene noción, porque nosotros desde que estamos en el ejercicio de los cargos acá, hemos tenido trato con situaciones que desconocíamos absolutamente, fundamentalmente con situaciones relacionadas con discapacidades y discapacidades muy complicadas, muy graves. O sea, donde uno ve las personas que efectivamente requieren, necesitan y exigen de la ayuda, porque esa persona tiene mucha menos capacidad, es un discapacitado. Ahí el Estado tiene que estar. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Se nos fue la hora, Bueno, muy gratamente. Las operadoras estaban en llamas escuchando. Esperemos que los telespectadores también. Y quedamos con la doctora Corinti para un nuevo programa donde ella va a desarrollar al detalle todo este organigrama que organizó el doctor Giordano y todas las causas que tienen que ver con antecedentes jurisprudenciales o soluciones o conflictos que están por resolverse. Muchas gracias y nos vemos el jueves nuevamente.